uno cree que esas cosas raras pasan en las noticias o en los podcasts, pero uno no cree que eso le va a tocar la puerta a uno, y un día cualquiera tocó la puerta de mi vida. La niña nace enferma. O sea, ella nace con la enfermedad, se la diagnostican cuando empieza a presentar síntomas, pero ella nace con la enfermedad. Que el papá de Juli tiene una mutación genética, que yo tengo la misma mutación genética, ambos somos sanos, o sea, ninguno de los dos tenemos la enfermedad, pero somos portadores de ella. Logran determinar que la niña tiene una mutación ultra rara de la enfermedad. Y ella me dice simplemente: Juliana va a morir. Pero además me dan la noticia delante de ella. Juli voltea y me mira y me dice: mamá, me voy a morir. Cuando yo estoy triste, cuando estoy vuelta nada, cuando me duele el alma, como en este momento, yo pienso en ella. Hola mami, yo te envío corazón, mucho amor, y para que supieras que te quiero mucho. Bienvenidos al episodio más personal de este podcast. En No es mi historia, es mi voz. Contamos historias de personas como tú. Pero en el año 2025 estaríamos celebrando los 15 años de la princesa mágica, que se fue muy rápido al cielo. Y esto es un homenaje para ella, contar su historia, que muchas otras personas sepan de una princesa mágica que anduvo 5 años por esta tierra, llenando de alegría la vida de todos los que tuvimos el inmenso placer de conocerla. Así que bienvenidos, no es mi historia, es mi voz. Soy Vivi Caicedo y te doy la bienvenida a No es mi historia, es mi voz, un espacio donde cuento historias de personas como tú, historias que inspiran, que entretienen y que merecen ser contadas. Si te gusta el contenido, suscríbete para que no te pierdas ninguna de las historias y también para que nosotros podamos seguir haciendo mucho más contenido para ti. Bienvenidos, no es mi historia, es mi voz. Síndrome de Gaucher era el diagnóstico que tenía para mi hija cuando ella estaba muy cerca de cumplir los 2 años. Básicamente es una enfermedad huérfana, una enfermedad rara, de esta que le da a uno de cada 10,000 niños nacidos vivos. Diagnóstico completamente inesperado, porque ese tipo de cosas uno no espera que le sucedan a uno. Damos muy sentadas las cosas, o muy por sentadas las cosas en la vida, y uno cree que esas cosas raras pasan en las noticias o en los podcasts, pero uno no cree que eso le va a tocar la puerta a uno, y un día cualquiera tocó la puerta de mi vida y diagnostican a mi hija con esta enfermedad. Y la vida cambia bastante, porque pues lo primero que hace es salir corriendo a investigar esto, de qué se trata, en qué consiste, porque en la vida lo había escuchado. Habían sospechas de un cáncer, y a ti te dicen cáncer y lo asocias con cosas que puedes entender un poco mejor, pero eso era una cosa completamente nueva y completamente desconocida. Básicamente mi hija no producía una enzima, y esa enzima hacía algunos procesos en sus células que hacía que su cuerpo funcionara adecuadamente. Por eso las células con unos depósitos de grasa se acumularon en diferentes órganos y principalmente en el vaso, y eso hacía que mi hija no pudiera comer bien, ir al baño bien. O sea, había un espacio que estaba ocupado ahí por un órgano que había crecido de manera anormal. Hubo mucha esperanza cuando recibimos el diagnóstico, porque dentro de todas las enfermedades raras, esta era una enfermedad más frecuente, entonces tenía tratamiento. En general, las enfermedades raras o las enfermedades huérfanas carecen de tratamiento, sobre todo en Colombia, porque no es rentable. Para una gran farmacéutica que produce medicamentos en masa, es más rentable producir medicamentos para enfermedades de más prevalencia, como el cáncer, el SIDA o cualquier otra enfermedad, que una enfermedad que le da a uno de cada 10,000. Sin embargo, esta tenía tratamiento y había una terapia de reemplazo enzimático con la que podíamos hacer que mi hija de manera artificial tuviera eso que le hacía falta. Y digamos que rápidamente logramos obtener la primera dosis del medicamento. Era un medicamento muy costoso, cada dosis tenía un costo aproximado de 25 millones de pesos, y se le ponían 2 dosis al mes. Era muchísimo dinero que evidentemente era imposible de costear en la capacidad económica que como familia teníamos, y yo creo que en general es muy difícil que una persona o una familia tenga una capacidad económica para el resto de la vida gastarse 50 millones de pesos en un medicamento cada mes. Logramos esa primera dosis y ella empezó a mejorar muy rápidamente. Digamos que eso nos alegró muchísimo, porque los síntomas que ella tenía hasta el momento, que era un vaso muy grande que había crecido de forma muy exagerada y que había molestado todos los otros órganos, pues empezó a disminuir. Entonces era muy bien, o sea, muy bueno el avance, y lo podíamos ver. O sea, de ver una persona que había tenido un abdomen
súper crecido, empezamos a ver cómo volvía lentamente a ser una niña normal. Y nos alegramos mucho, ella empezó a recuperar su vida de un niño normal, que puede jugar, que puede correr, que puede ir al colegio. Incluso logramos en este tiempo llevarla al colegio y la vida de familia de nosotros siguió transcurriendo como normalmente transcurre la vida de una familia de papá y mamá y una niña. Y todo era correcto. Bueno, ahí había un tema y es que la EPS se complicaba un montón porque era un medicamento muy costoso, entonces lograr que lo dieran era un proceso, era una lucha constante, estar yendo, una tutela, un desacato, el abogado, era un tema, digamos que no era una dinámica de familia tan normal y pues tampoco era una dinámica tan normal que cada 15 días había que llevarla a una unidad de oncología, que era donde le ponían el medicamento de forma monitoreada, porque era un medicamento de manejo especial que podía tener algunas reacciones adversas. De hecho, para poderle poner el medicamento a ella, le implantan un catéter subdérmico, le ponen dentro de la piel del pecho un catéter para que cuando pinchen pues vayan directo a donde tienen que ir, porque ella era muy pequeña, muy delgada y lograr canalizar una vena para poner el medicamento era difícil. Entonces era una vida normal entre comillas, pero rápidamente le cogimos como el tiro. Ya era como que cada 15 días, toda una mañana nos vamos para allá. Ese día no va al colegio, por supuesto, pero todo transcurría normalmente y el medicamento nos mostraba avances muy, muy grandes. Ella empezó a mejorar todos sus síntomas, las plaquetas se normalizaron, todos los órganos volvieron a su lugar. Y hay esta esperanza de que es un diagnóstico muy fuerte, pero vamos a salir de esta. Es como pensar que esto no pudo con nosotros. Y un día cualquiera, Juli está jugando, se está riendo y se ahoga y empieza a toser. Y eso empezó a ser muy extraño porque cada vez era más recurrente que esto pasara. Ella se ponía morada, ella tosía y empezamos a sentir que le faltaba el oxígeno. Entonces empezamos la búsqueda de qué está sucediendo. Vamos donde la médico que la diagnostica, que es la que tiene todo el caso, que fue un angelito que se nos apareció en el camino. Esta mujer se echó al hombro el caso de mi hija, investigó, trabajó, hizo muchísimo para que realmente mi hija tuviera calidad de vida. Y pues ella me dice que pues ella puede tener esta enfermedad, pero eso no quiere decir que no tenga otras. Y que podríamos estar hablando de una fibrosis quística o de un asma. Y uno ahí se hace como que se cuestiona y uno dice, pero, o sea, esto era una enfermedad rara y me tocó a mí. Y pues ahora puede tener otra. Ya empieza a ser muy difícil de procesar, pues porque 2 diagnósticos, o sea, como que no puede ser que me esté pasando todo esto a mí. Y empezamos como la segunda etapa de la búsqueda del diagnóstico, y no encontraban como mucha explicación de lo que estaba sucediendo, pero para ese entonces ya a mi hija le costaba mucho respirar. Entonces ya ella andaba con un oxígeno suplementario, que eso básicamente es cuando tienen que ponerles una cánula que va amarrada a una bala de oxígeno. Y la vida cambia un montón porque es una niña, para ese entonces mi hija tendría 2 años, casi 3 años. Era pues muy pequeña, evidentemente, pues casi que era el tamaño de una bala. Eso reducía un montón la movilidad y la normalidad de la vida, porque pues ya no la puedo llevar al colegio, ya hay que programar las salidas de acuerdo a la cantidad de oxígeno que esa bala tiene, y un montón de cosas que pues pierden completamente la normalidad. Y es difícil de explicarle a un niño tan pequeño pues que tiene que andar con eso pegado todo el día, y que las actividades que eran normales y la rutina que era normal pues ya no iba a ser normal y ya no iba a existir. Y básicamente seguíamos sin diagnóstico. Sabíamos que ella estaba respirando mal, que necesitábamos ponerle el oxígeno suplementario para que ella pudiera respirar mejor, pero no entendíamos la razón por la que eso estaba sucediendo. Es así como la médica decide ir o va a ir a un congreso a Europa, a un congreso médico, y me pide autorización para llevar la historia clínica de la niña. Y con la historia clínica en este congreso, que hay muchos expertos, tener la posibilidad de analizar si alguien podía encontrar una explicación al caso. También nos hacen una secuenciación genética, que básicamente eso es un estudio que hacen al papá, a la niña y a mí, para ver nuestra estructura genética y ver qué hay ahí, qué información pueden tomar, porque cuando diagnostican a la niña nos informan que esta enfermedad es autosómica recesiva. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que el papá de Juli tiene una mutación genética, que yo tengo la misma mutación genética, ambos somos sanos, o sea, ninguno de los dos tenemos la enfermedad, pero somos portadores de ella. Y pues al momento de la concepción se juegan estas matemáticas de la genética y la niña nace enferma.
O sea, ella nace con la enfermedad, se la diagnostican cuando empieza a presentar síntomas, pero ella nace con la enfermedad. Y ella se va para este congreso. En el congreso presenta la historia clínica de Juli, las secuenciaciones genéticas, y allí logran determinar que la niña tiene una mutación ultra rara de la enfermedad. Y esto ya sobrepasó los límites de todo lo que uno cree posible, porque si ya era raro que mi niña tuviera una enfermedad huérfana, pues ahora era más raro que esa enfermedad fuera ultra rara. Y básicamente es una desviación del gen que tiene una mutación. O sea, eso me voló la cabeza. Era tener algo único. Yo creo que eso fue un regalito único, porque Juli era un caso de 11 posibles en el mundo. Hasta ese momento solamente habían 11 casos en el mundo. O sea, el mundo es enorme. Estábamos por el año 2013. ¿Cuántos pacientes tendría el mundo? ¿Cuántos habitantes tendría el mundo? O sea, la cifra es absurda. 11 personas en el mundo habían tenido esa mutación, y yo tenía la dicha de tener una de esas. O sea, era un ser muy único. Mi hija era magia pura, y ustedes me van a escuchar aquí en mis redes y todo el tiempo cuando hablo de ella, de hablar de la princesa mágica. Ella era magia, realmente mi hija era magia, y se los estoy hablando hasta desde los números. O sea, es una niña que era demasiado única, era muy bella, y no hablo solamente de la evidencia de su belleza física, sino de su alma, de esa chispa, de esa gracia tan bonita que ella tenía y que le daba al mundo en formas exageradas. Recibir esta información fue alentador cuando la médico regresa y nos dice: sí, ya sabemos que tiene una mutación ultra rara. Eso te da esperanza, porque creo que cuando las personas que tenemos familiares enfermos, que no tenemos un diagnóstico, es muy difícil, porque hay mucha incertidumbre. Yo necesito ponerle un nombre a esto que está pasando para por lo menos poder googlearlo. Esa es la realidad. O sea, al menos necesitamos tener a qué buscarle o a qué echarle la culpa. Entonces, cuando ella me dice en la consulta después del viaje que ya encontraron la mutación, pues yo pienso que hay esperanza de que va a pasar algo bueno allí, pero no pasa. La siguiente pregunta que le hago es: bueno, ¿qué hay que hacer? Y me contesta: no hay cura, y las otras 10 personas antes de Juliana murieron antes de los 2 años. Y para ese entonces Juli estaba ya pasada de años de los 2, o sea, ya tendría un poco más de 3 años, calculo yo que tendría en ese momento. O sea, que ya incluso había desafiado la estadística. Y ella me dice simplemente: Juliana va a morir. Juliana va a morir. O sea, ¿cómo procesas esa información? ¿Cómo entiendes que el sueño de tu vida, porque Juliana fue la más deseada, la más amada, la más soñada? Nosotros como pareja siempre soñamos ser papás de 2 hijos, la buscamos durante 1 año. O sea, hubo mucho detrás de la llegada de Julia al mundo, y de un momento a otro te dicen que tiene 3 años y se va a morir, pero además que ya se le pasó el tiempo, porque te están diciendo que se mueren antes de los 2 y tiene 3. Pero además me dan la noticia delante de ella. Y Juli era muy inteligente, o sea, realmente era una niña muy, muy inteligente. Juli voltea y me mira y me dice: mamá, ¿me voy a morir? ¿Ella estaba internada en ese momento? No, estábamos en consulta. Cuando la médica regresa, nos dice que vamos... Eso fue todo aquí en Armenia. Todo fue aquí. El diagnóstico y todo. Todo fue aquí en Armenia, sí. Era la única oncóloga que había, pediatra en Armenia, ella. Todo lo hizo ella acá, y todo fue acá en Armenia. Cuando ella regresa de ese viaje, nos llama a la cita, y nosotros llego yo con el papá y con la niña. O sea, estábamos en el consultorio de ella. Pero pues yo no lo vi venir. O sea, créanme que yo me pude haber imaginado cualquier cosa menos que ella ese día me iba a decir que mi hija se iba a morir. Es que tenía 3 años. O sea, eso no me cabía en la cabeza. Finalmente Julio voltea, me pregunta: mamá, ¿me voy a morir? Se congeló todo. ¿Qué contesto? ¿Qué contestó la doctora? Ella se quedó callada también. Ella también se quedó callada. O sea, yo recuerdo ese momento como un silencio total en la habitación. O sea, como que nadie sabía cómo reaccionar. O sea, yo creo que no nos esperamos la pregunta de la niña. O sea, si bien no nos esperábamos el diagnóstico, tampoco esperaba, porque es que es un niño de 3 años, yo siento que no se cuestiona la muerte. Todavía no tiene, en mi opinión, la habilidad de entender qué es la muerte. Y ella lo tenía tan claro que decía: mamá, me voy a morir. Entonces,
después de que como que logré procesar, yo dije, pues tocarle una respuesta y lo mejor que se me ocurrió decirles, tú te vas a morir, me voy a morir yo, se va a morir tu papá y se va a morir la doctora, porque la muerte es parte del proceso de la vida. Muy fácil de decir, pues, pero me pude haber roto en 1000 pedazos justo en ese consultorio. Salimos como un ente, literalmente como un ente, o sea, como si no hubieran vaciado un balde de agua helada encima. Yo dejo a la niña donde mis papás, que mis papás eran los que la cuidaban, y nos vamos, mi esposo y yo, a procesar este choque que nos acaban de dar, porque además es que viene el otro choque, y es que me dicen, ella tiene un muy alto riesgo de muerte súbita, pero además tiene el tema que ella puede sufrir un paro cardiorrespiratorio en cualquier momento, y tenemos que pensar que usted debe firmarnos una orden donde autoriza o no autoriza la reanimación en caso de que usted no esté. Y yo, ¿usted qué me está hablando? O sea, en un momento en el que me acaba de decir que se me va a morir la muchachita y ahora me está diciendo que tengo que firmar una orden de no reanimación. Yo le dije, no sé de qué me está hablando, no puedo procesarlo. Me fui y nos fuimos con el papá de mi hija, que en ese momento era mi esposo, por supuesto, donde el papá de Salomé, una de las mejores amigas de mi niña, otra vecinita del barrio, que es un médico. Y pues nos pareció que era la opinión como más justa, o la que nos podía ayudar a tomar una decisión. Y dijimos, mira, nos acaban de decir esto, nos dicen que puede haber un paro cardiorrespiratorio, y que en ese paro cardiorrespiratorio pues nosotros tenemos que firmar la orden de no reanimación o de sí reanimación. Y yo no entiendo, explíqueme de qué me están hablando. David, le tenemos mucho cariño a David en esta historia, a Salo, que fueron muy bonitos en este proceso. Él nos explica que el problema es que ella puede hacer este paro en la casa de los papás, de mis papás, o en la casa de nosotros, y el tiempo que calculamos entre donde vivimos ambos y el centro asistencial más cercano, había mucho tiempo, una distancia, suponiendo que hay un carro disponible, la suben de una, iban a ser unos 10 o 15 minutos, por poquito, y ya había un riesgo de muerte neuronal, o sea, ella iba a perder neuronas en el camino. Entonces, cuando ella llegara al centro asistencial, si había una orden de reanimación, la iban a reanimar. Si pues yo podía decir sí o no, pero si iba otra persona que no estaba con nosotros, ¿qué orden iban a dar? Entonces, tomamos la decisión de no reanimación. Ese día tomamos esa decisión porque no queríamos que ella sufriera más. O sea, ella ya tenía una vida complicada, con una bala de oxígeno, con un montón de cosas que no son las de un niño normal, pero además la estábamos exponiendo a un posible daño neurológico. No lo queríamos y tomamos esa decisión. Agradecimos después, y esto lo vamos a entender más adelante en la historia, porque en un momento muy crítico tuvimos que tomar una decisión parecida, y el hecho de habernos sentado con la cabeza fría, con un amigo, con una persona que nos quiere, que conoce, y haber visto todo, porque esto se los estoy resumiendo en 3 minutos, pero fue una conversación de toda una tarde donde lloramos, pataleamos, nos revolcamos y vimos todas las posibilidades hasta concluir que no la reanimamos. Fue muy útil después. Y aquí viene ¿cómo hacemos para no contar esta historia? Yo no quería que miraran a mi hija con lástima. Eso para mí era muy difícil, porque yo durante todo el tiempo procuré que mi hija tuviera una vida lo más normal del mundo. Yo quería que ella realmente se sintiera un niño común y corriente. Y yo pensaba que si yo le contaba a las personas que estaban en nuestro entorno que Juliana estaba muriendo, la iban a tratar diferente, la iban a ver con piedad o con compasión o con lástima, en el peor de los casos, que odio la lástima con todas mis fuerzas. Así que decidimos que eso iba a ser nuestro secreto. No sé si esa conversación fue como así, como que nos sentamos a ver si esto va a ser nuestro secreto, o si que se volvió un secreto, como, no lo sé. Yo estos días me cuestionaba eso, porque no recuerdo esa conversación. Yo sí recuerdo muy bien que decidimos que eso iba a ser un secreto, pero no recuerdo si fue simplemente un acuerdo entre nosotros sin hablar. Total, nadie más lo sabía. Lo comenté con mi mejor amiga, pues porque alguien tenía que ayudarme a cargar ese peso, y nadie más. Todas las personas alrededor de Juliana, mis papás, los tíos, o sea, todo su círculo, siempre pensó que Juliana estaba en tratamiento y que el tratamiento pues iba a funcionar, porque además esta enfermedad
en Colombia hay muchos otros pacientes. En ese momento nosotros íbamos a los encuentros de pacientes y podían ser grupos de 100, 150 personas. O sea, es una enfermedad rara, pero si hay otros 149 en Colombia, pues no me siento tan raro. Y en esos grupos habían adultos, personas que llevaban vidas normales con una aplicación de un medicamento. O sea, todo el mundo pensó que esto iba a ser llevadero, simplemente programar la vida de nosotros en torno a que cada 2 semanas hay que ir a que nos pongan ese medicamento. Entonces quisimos como manejar esa normalidad. A veces pienso también que era la negación, el pensar que no se iba a morir, que ese diagnóstico no era real, entonces no le voy a contar a alguien porque esto no va a pasar. Tal vez era el miedo de que eso se materializara, no sé, yo no sé muy bien por qué guardamos el secreto, pero así lo hicimos. Y Juliana nos dedicamos a malcriarla, nos dimos ese gusto. Antes de seguir con eso, ¿hoy crees que fue una buena decisión haberlo mantenido así, de esa manera? Sí. Sí, yo sí pienso que fue una buena decisión porque le hicimos una vida muy normal dentro de las posibilidades de la normalidad. Lo que pasa es que si esa pregunta se la haces a mi papá o a mi mamá o a mis hermanos, no, Sí, claro. porque les quité la posibilidad. Pero la posibilidad de saber que si finalmente vivían la vida al límite, o sea, ellos le dieron el amor así en cantidades desbordadas a mi hija, o sea, no le podrían haber dado más, pienso yo. Sí, sin embargo, sí sé que para ellos fue muy duro que ese secreto se les hubiera guardado, yo entiendo, pero también pienso que yo hice lo mejor que pude. O sea, créanme que yo cuando miro para atrás, estos 3 años de mi vida, digo, yo soy una tesa. Yo soy una tesa, o sea, cómo no me enloquecí, cómo no me tiré por un balcón, cómo pude procesar tantas noticias, porque es que esto era una montaña rusa. Entonces pasamos de un diagnóstico horrible, pero hay tratamiento, entonces nos empezamos a mejorar y entonces todo está bien, pero esto es una enfermedad ultra rara, pero entonces le podemos hacer esto y entonces se va a morir. Pues pucha, era toda la información que te bombardeaba al tiempo. No me volví loca porque mi Dios es muy grande. No le veo otra explicación. Después de que Juliana preguntara si se va a morir, ¿esas preguntas continúan en la niña o de alguna forma...? Se borraron. Y eso es muy curioso porque eso dejó de existir en su mente. Esa conversación de la muerte con Julia existió ese día y nunca más. Pero sí recuerdo que en el proceso de explicarle la muerte, por ejemplo, ella siempre quería una mascota. Siempre quiso una mascota. Ella amaba a los perros, amaba a los gatos y por su enfermedad no le dejaban tener mascotas porque el pelo pues contribuye al tema respiratorio y demás. Y un día, en la complicidad con la médico, porque es que realmente ellas hicieron un match, ellas se tenían mucho cariño, la médico le cedió la posibilidad de una mascota, pero tenía que ser un hámster porque era como más hipoalergénico, no sé si esa sea la palabra, pero técnicamente era menos complicado para su tema respiratorio, entonces era un hámster. El papá y yo nos fuimos felices porque por fin le íbamos a poder comprar la mascota y esta historia es hasta divertida porque ¿cómo les parece que llegamos a comprar el hámster? Esto es una vivianada. Y habían un montón de hámster, pero ella quería que el hámster se llamara Tommy. O sea, cuando yo me fui a comprar el hámster ya sabíamos que se tenía que llamar Tommy, no sé por qué quería ese nombre, en fin. Entonces yo llegué y entre los que habían solamente había un macho. Entonces dije, yo me llevo el macho, pues porque para llamarse Tommy, me lo empacaron en una cajita, nos montamos al carro, dimos la vuelta y llegamos dando como la vuelta a la manzana después de donde lo compramos y yo pego el grito de la vida, le faltaba un ojo, estaba tuerto el berraco hámster y se le veía un roto, pero ustedes no se imaginan la cosa tan impresionante que gracias a Dios yo lo vi antes de llegar a la casa porque mi hija, si cae mi infarto yo, la niña me hubiera quedado traumatizada de por vida. Y yo dije, hueputa, le falta un ojo. Nos devolvimos inmediatamente para la veterinaria y me dijeron, pero era el único macho que había. Y yo no, pues ella, si yo no sé cuál es macho y cuál es hembra, pues ella tampoco va a saber. Y nos llevamos una hembra. Juli nunca supo que Tommy era una niña. Ella jugaba y amaba a su hámster. Y resulta que el hámster se enfermó. Y el hámster se murió. Entonces, esa posibilidad de cuando el hámster muere nos pareció una muy buena oportunidad para explicarle a ella el tema de la muerte. Porque aunque ella había hablado de la muerte como si entendiera, yo decía, es que si yo no entiendo uno qué le va a pasar cuando me muera, pues la niña menos. Entonces, tuvimos la posibilidad de aprovechar ese momento y decirle, mira, él ya no vive, mira que ya no se mueve, ya no respira, ya no está.
tuvimos la posibilidad de explicarle, este es el cuerpo, pero lo que hacía que él se moviera y pudiera hacer todo lo que hacía y jugar contigo era su alma y su espíritu y su mente, y eso ya no existe, esto está vacío. O sea, tuvimos fue muy chévere, porque seguramente ustedes estarán pensando, eso es muy cruel, uno pues como moviendo el cadáver del hámster, pero creo yo que a nosotros deberían enseñarnos un poco más de la muerte. Si pudiéramos ver la muerte como algo tan natural como efectivamente es, tal vez sería menos dolorosa, pero la vemos como algo muy trágico. Entonces aprovechamos ese tipo de oportunidades para que ella pudiera entender un poco más de la muerte sin decirle te estoy explicando que esto es muerte porque te vas a morir. Eso se borró, esa conversación nunca más existió entre nosotros. Entonces nos dimos el lujo de dedicarnos a malcriarla, porque pues finalmente no va a ser adulto. Entonces tú tienes un niño y estás muy preocupado, bueno, los papás sobre todo, yo ahorita que estoy juiciosa haciendo terapia pienso mucho en cuántas cosas le hubiera pasado a la niña no tan chéveres porque no las resolvía a tiempo. Uno como papá siempre está buscando cómo no pasarle cosas a sus hijos y criarlos de la mejor manera para que sean adultos responsables y sin traumas. Pero Juli no iba a ser un adulto, entonces no tenía problema con que ella fuera un adulto responsable y sin traumas, útil a la sociedad. Entonces ella vivía en un mundo de princesas. Para Juli creamos una burbuja, así lo veo yo, como una burbuja, donde ella era una princesa. Entonces ella andaba por la calle un día cualquiera con corona, porque era princesa. O sea, ella no le gustaban las princesas, ella era una princesa. Y pues ustedes nos pueden encontrar cualquier día en el centro comercial con una corona puesta, como y nada, pues, porque normal. Y así transcurrió el tiempo en una carrera contra el reloj, básicamente. Pensábamos que ya le habían dado un tiempo de vida. En el momento en que recibimos ya la noticia de que está desahuciada, que ya lleva como un año más de vida sobre el pronóstico, sobre el promedio, le calculan que va a vivir unos 3 o 4 meses más. Y este cálculo lo pueden hacer porque básicamente las imágenes pulmonares, las radiografías que le hacían, nos permitían ver cómo el pulmón iba muriendo, muriendo no es la palabra, pero cómo se va cubriendo. Entonces el pulmón en las imágenes diagnósticas se ve negro y en ella empezó a verse blanco. Entonces digamos que cada vez que le hacían una radiografía veíamos un pedazo más blanco, un pedazo más blanco, un pedazo más blanco. Entonces como que empezábamos a ver cuánto pedazo de pulmón quedaba. Con base en esas imágenes calculaban que iban a ser más o menos 4 meses después de esa conversación. O sea, a ella le faltaba esa enzima que producía que las grasas de las células se desechen del cuerpo. Y como no la tenía, entonces las grasas se quedaban ahí. Se acumulaban principalmente en el vaso, que fue el primer síntoma. Se acumularon en el vaso. La terapia de reemplazo enzimático estaba diseñada para quitar las células que se acumulaban en el vaso, pero no las que se acumulaban en el pulmón. Que eso pues científicamente tendrá una explicación. Yo nunca entendí mucho porque yo decía, si se la ponen por el catéter y eso va para todo el cuerpo, porque saca las del vaso y no las del pulmón. Eso nunca lo entendí. Y eso era lo que hacía que fuese ultra raro en ella. Exacto. El tema de los pulmones. De los pulmones, sí. Porque esta enfermedad tenía 3 tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 era un daño neurológico severo desde el momento del nacimiento y el niño muere en cuestión de días o meses. Claramente no era el caso de Juli. El número 2 tenía una afectación en el cerebro de esas células, o sea, esas células se acumulaban en hígado, vaso o cerebro, que también nunca había desarrollo neurológico. Mi hija era una niña neurológicamente perfecta. Y la tercera, que era la que tenía Juli, donde solamente afectaba vaso, el hígado y en algunos casos el hueso de la cadera. O sea, en ninguna de las descripciones aparecía el pulmón. El pulmón era una desviación ultra rara del tipo 3, que no tenía mucho sentido, pero realmente eso fue lo que le afectó el pulmón. La afectación de cadera era muy común, la vimos en los encuentros de pacientes. Eso era fuerte de ver porque las personas mayores, que seguramente no había todavía la terapia de reemplazo cuando las diagnosticaron, casi todas tenían reemplazo de cadera. Tenían problemas para caminar, tenían como asimetría en las piernas por el problema del reemplazo de la cadera. Entonces empezamos a vivir como los 3 o 4 meses que pronosticaban que iba a vivir Juli después de eso, en el mismo sentido de tratar de hacerle la vida amable, tratar de que viera la vida lo más normal posible. Y ver la vida con los ojos de un niño es muy chévere, porque los niños se ven muy normales y muy incluidos dentro de lo que la sociedad es, cosa que no nos pasa a los adultos, que nos sentimos gordos, nos sentimos flacos, siempre sentimos que algo nos falta para ser normales.
ella siempre se sintió muy normal al punto que una vez ella llegó al colegio, cuando todavía iba al colegio, ya tenía el catéter, pero no tenía el oxígeno suplementario, y me dice súper preocupada, mamá, pasó una cosa rarísima, mi compañerita, creo que también se llamaba Salomé, se chorreó el uniforme y la cambiaron, y tú puedes creer que ella no tiene catéter. Y yo me quedé como, tan bonito, porque en su cabeza... Esa era la normalidad. Exacto, la rara era la otra. Yo me imagino que para ella todos los niños tenían un catéter implantado, y eso a mí me genera algo tan bonito, porque no deberíamos dejar de ver la vida como la ven los niños. O sea, ¿por qué nos sentimos raros? Ella nunca se sintió rara, la rara era la otra que no tenía catéter. Y así hubo muchas situaciones que pasaron con Juli, donde ella vivía en un mundo de normalidad, donde alguien la miraba como, ay, qué pesar porque tiene oxígeno, y ella era capaz de decir, esto es normal, con esto respiro, tengo una enfermedad en los pulmones. Normalizó mucho la situación y normalizó mucho su vida, desde los ojos de un niño muy pequeño, por supuesto, pero era muy normal. Yo creo que nosotros por momentos llegamos a olvidarnos de que ella estaba enferma. Empezamos a hacer la rutina y todo finalmente es hábito, rutina, costumbre, como lo quieran llamar, y pues ya era normal andar con una bala de oxígeno, calcular los tiempos. En la casa el concentrador de oxígeno era eléctrico, entonces nosotros lo conectábamos a una pared, pero pues las cánulas son cánulas de 3 o 6 metros, y pues no podíamos tener la niña amarrada al concentrador, pues porque la teníamos que tener acostada todo el tiempo. Entonces, para darle movilidad, nosotros nos compramos una cánula, yo no sé cuántos metros, muchos, 20, 30, 50, muchos metros, para tener el concentrador en una habitación cerrada, para que no sintiéramos tanto ruido y para que ella se pudiera movilizar libremente por toda la casa. Y ahí el cuidado lo teníamos que tener éramos nosotros, porque pues no podíamos pisar la cánula, ¿sí? Y tú llegabas a la casa y había cánula por toda la casa, porque por donde ella andaba pues dábamos vueltas. Pero empezamos a hacernos todas esas cosas para solucionar la vida y para hacérsela más amable. En general, el papá de Juli, yo creo que ella era tan inteligente como el papá, era el que se inventaba todas las cosas y el que le resolvía las situaciones y buscaba la forma de hacerle la vida más amable y más sencilla. Logramos pasar esos 4 meses también, pasamos ese pronóstico, o sea, ya habíamos desafiado 2 pronósticos, y yo viví en esperanza todo el tiempo, o en negación. Okay. No sé si la palabra sea la esperanza o la negación. Okay. Así como para ella no se metió en la cabeza el tema de la muerte, para mí no se metió en la cabeza el tema de 4 meses. Había ya como desafiado muchas cosas, entonces como que yo pensaba, también lo vamos a pasar. ¿Estabas en contra de los pronósticos? Sí, puede ser negación, pienso que sí, puede ser negación, pero además también la esperanza de un milagro, porque en el proceso conocí mucho de Dios. En el proceso hubo personas que valoré mucho, que hoy no sé qué habría sido de mi vida si esas personas no llegan, porque cuando yo les decía ahora que yo como no me volví loca, es por la mano de Dios. O sea, no hay otra forma de salir de ese dolor tan absurdo que se siente si no te agarras de algo. Y pues obviamente yo me agarré de la fuerza divina más grande del mundo. Entonces, siempre habían milagros. Y mi fe estaba intacta y yo decía, Él la puede curar. O sea, para Dios no hay imposibles. Entonces esos 4 meses, tal vez en medio de mi fe, no eran reales. A lo mejor yo decía, eso es lo que usted dice como médico, pero pues Dios la sana. Sí, es una esperanza que se rompe y que es cruel, pero también si no hubiera vivido en esperanza, ¿cómo habría sido? ¿Cómo habría sido vivir 4 meses contando un calendario, diciendo es un día menos? No, creo que habría sido muy terrible. Pasa un año, contra todos los pronósticos, pasa un año. En este mismo ritmo de vida, medicamento, oxígeno, todo lo que les acabamos de contar. Yo trabajaba en una empresa que exportaba snacks a los Estados Unidos y tenía una muy buena relación con uno de los clientes. Yo era la gerente de esa empresa y un día me invitan a un desayuno y me dicen que quieren que yo vaya y lleve a Juliana. Ellos habían visto a Juliana solamente por redes sociales. Yo cuando eso pues no hacía contenido como hoy, pero como cualquier humano que tiene un Facebook y sube fotos de su hijo. Y me dijeron que la llevara, que la querían conocer. Yo me fui con Juliana al desayuno, me parecía rarísimo. Yo, pero ¿qué tiene que ver Juliana en un desayuno con un cliente súper importante de los Estados Unidos? En fin. Y llegamos y nos sentamos a desayunar. Ella se sentó por supuesto en la punta de la mesa con su corona regia divina, su vestido rosado.
la princesa. Y empezamos a conversar con ella. Y ellos le preguntan cuál era su sueño. Yo asumo que en el fondo ellos sabían cuál iba a ser la respuesta, porque la respuesta de mi hija es ir a Disney. Supongo que era muy obvio para una niña que anda toda hora con una corona diciendo que es una princesa, pues su sueño natural será ir a Disney, pero la mejor parte es por qué quería ir a Disney. Me sorprendió hasta a mí, es que era un personaje. Le dice, yo necesito ir a hacer el reclamo, porque yo soy una princesa, pero a mí no me han dado el castillo. ¿Cómo es posible que todas las princesas tienen un castillo grandotote y yo vivo en la casa de mis papás, que es así de grande? ¿Qué hago? ¿Es en serio? O sea, se acaba de decir eso, Julián. Era muy bella, mi hija era magia pura. Obviamente esto soltó las risas en todos los que estábamos allí en el desayuno. Yo sí sabía que ella quería ir a Disney, pero les digo la verdad, a mí en la vida se me ocurrió que ella quisiera ir a hacer un reclamo por un castillo que no le dieron. Y ellos dicen que cada año ellos corporativamente como empresa deciden darle un regalo a un niño. Y ese año habían elegido a Juli, estábamos muy cerca de Navidad, eso tal vez fue en noviembre, diciembre, y que querían que Juli fuera a Disney a conocer las princesas y pues de paso a hacer el reclamo porque no le habían dado el castillo. Y nos dieron todo para irnos para Disney, los tiquetes, los hoteles en hoteles Disney, las entradas a los parques, o sea, literal todos los juguetes incluidos para irnos a conocer las princesas. No, esto fue, o sea, la vida, regalarnos esto, o sea, y aquí empiezan a ocurrir cosas que yo llamo la mano de Dios, los milagros. Ya esto tiene que ver con un tema de mi religión o de mi creencia o del amor profundo que tengo por ese ser maravilloso que me ama con locura, porque a mí Dios me tiene que adorar para haberme dado la fuerza que me dio para pasar por esta vuelta. Y bueno, sacamos la visa, afortunadamente yo tenía visa, ya había salido varias veces del país, el trámite de ella fue súper sencillo. Cuando estamos a un mes de viajar, nos damos cuenta del desconocimiento total que a los aviones no pueden subir balas de oxígeno. Yo no tenía, seguramente eso puede ser muy obvio para muchas personas, pero yo no lo sabía. Y teníamos ya todo comprado. Decíamos, ahora cómo nos vamos a montar en el avión si ella no puede respirar sin el oxígeno, sin la bala de oxígeno. Y nos hablan de los concentradores de oxígeno portátil, que básicamente eso en pandemia ya se volvió muy común, cuando eso no tanto, eran estos aparaticos pequeños que conectan la cánula y producen el oxígeno sin estar conectados a la electricidad, funcionan con baterías recargables, baterías de litio, y valía como 15 o 20 millones, o sea, una cifra voladísima que por supuesto no teníamos, o sea, además nos estaban regalando el viaje, pues tampoco teníamos para el aparato, pero pues mi hija tenía club de fans, todo el mundo la amaba y habría que resolver. Y ese día, ahora que lo pienso, eso tuvo que haber sido como por el 20 de febrero, el viaje era a finales de marzo, había un conversatorio de niños con cáncer. Ese conversatorio lo hacen cada año conmemorando el Día del Cáncer Infantil, y a ella pues como hablaba tan chévere, no tenía cáncer, pero pues era una niña que hablaba chévere y nos la llevamos para allá, para el conversatorio en la Universidad del Quindío. Y ese día yo les cuento a las voluntarias de la Fundación de Oncólogos de Occidente que amaban a mi hija con locura, a pesar de que ella no la saludaba. Imagínense, es que era tan personaje, como les parece que una vez estábamos allá en Oncólogos y llegó una de las voluntarias a saludarla porque ella se robaba el show en todo lado. Juliana, buenos días, ¿cómo estás? Y ella la mira y vuelve y sigue pintando seguramente. Juli, te están hablando. Tú me has dicho que no hables con extraños, y dice, ella es una extraña, no la voy a saludar. Ese era el personaje. Así de inteligente era ella, no halló fallas en su lógica. El caso es que esas mismas voluntarias a las que ella se negaba a saludar porque no conocía, quisieron regalarle el concentrador. Ellas habían organizado un desfile que se llama el Desfile por la Vida para recoger fondos para los niños con cáncer de Oncólogos de Occidente, y deciden que ya eso está organizado, que es perfecto, que dan los tiempos, que la taquilla de ese evento va a ser para comprar el concentrador de oxígeno de Juliana. Entonces nos vamos para el centro de convenciones en un desfile divino donde ellos bailaron, donde fueron el centro de atención, donde mi hija sale a la pasarela desfilando con su bala de oxígeno, por supuesto. Y saben que una cosa que pasó muy bonita, que una persona me la recordó hace muy poco, antes de salir a ese desfile, estábamos tras bambalinas y había una niña paciente con cáncer de unos 13 años, tal vez un poco más, que había salido de una quimioterapia y estaba muy
muy mal, o sea, estaba muy, muy bajita de ánimo. Las quimioterapias pues además producen un montón de malestar físico. Y mi niña, o sea, una niña de 4 años en ese momento se le acerca y la mira a los ojos y le dice, todo va a estar bien, no te preocupes, que todo va a estar bien. Juepucha, había demasiada bondad en el corazón de ella, demasiada. Y esa capacidad de ver el dolor en los ojos de los demás. Mi hija no era para este mundo, o sea, no puede ser un alma tan pura en un mundo tan corrompido. Yo lo pensé muchas veces. El concentrador, para que yo pueda ir a Disney. El concentrador me da oxígeno. Era como Mami, más difícil. ya vamos a poder ir a Disney. Sí, mi amor, ya vamos a Con poder. ese concentrador. Sí, la otra semana estamos ya volando, si Dios quiere. Volando. El día se está acercando. Terminamos el desfile, compran el concentrador, nos entregan el concentrador, todo listo, plum, nos vamos para Disney. Ese viaje, ay no, eso fue tan chévere, o sea, en el aeropuerto la despedida, todos así felices como cuando se va la selección a jugar el mundial. Eso era muy bonito. Ay, a mi hija la amaban tanto, ustedes no saben eso es muy bonito, se siente lindo saber que era una niña que tenía mucho amor para dar, pero sobre todo porque la llenaban de amor, recibía amor por todo lado. Nos fuimos para Disney, llegamos al hotel y mi niña se pone a llorar. Resulta que el concentrador pues funciona con sus pilas, pero hace un ruido. Y ese ruido, según lo que yo le logré entender, le viaja por la cánula y pues como la cánula pasa por el oído, le estaba produciendo como un dolor de cabeza. Ella ya, yo creo que entre el avión, ella ya había montado en avión como 3 veces, pero no en un vuelo tan largo. Nosotros la habíamos montado en avión 3 veces y esto no se los he contado porque ella era modelo de Winnie. Por ahí hay imágenes donde ella era modelo de Winnie. Entonces íbamos a Bogotá a que le tomaran las fotos cuando todavía no, por supuesto, ni siquiera estaba diagnosticada. Entonces ella ya sabía cómo era montar en avión, pero no en un vuelo tan largo. Entonces no sé si era el tema de la presión del avión o de verdad el ruido del concentrador. El caso es que ella no quería el ruido del concentrador. Entonces, pues no se lo puedo quitar. Y no habíamos, por supuesto, no habíamos llevado bala, no había concentrador. Nosotros teníamos una póliza de viaje, pero pues era irnos a un hospital. Bueno, empiezan a pasar un montón de cosas por la cabeza. ¿Qué hago? Estoy en un país que no conozco, con un idioma que medio hablo. ¿Qué hacemos? Entonces yo realmente como un mecanismo de la voy a calmar y si la logro tener sentada, tranquila, respirando despacio, un momento le quito el oxígeno, tal vez la logro tener unos 3 o 4 minutos y ella va a sentirse mejor. Le quitamos el oxígeno y le ponemos el oxímetro, el pulso oxímetro, el aparatico que le ponen a uno para medir la saturación de oxígeno y el ritmo cardíaco. Y se estabilizó. Estaba en 93, 94, lo normal es hasta, o sea, debe estar entre 90 y 100, de 90 no debe bajar. Y estaba 93, 94, 95, estaba bien. 5 minutos, 10 minutos, media hora. Y estaba respirando sola. Estaba respirando sola, o sea, después de 2 años amarrada a una bala de oxígeno, mi hija respiraba sola. Y esto es muy raro. O sea, esto era ese milagro que yo pensé que había ocurrido. Esto me partió el corazón después, pero en ese momento, para mí era el milagro. O sea, ese milagro que tantas veces pedí de rodillas, lo vi a mis ojos. Mi hija estaba respirando sola. Y resulta que entonces llega la noche y nos hacemos turnos para dormir. Entonces quedamos con el papá, que él va a dormir un pedazo de la noche y yo voy a dormir el otro para poderla monitorear, porque estábamos esperando que en cualquier momento se pudiera desaturar. Y no se desaturó. Pasó toda la noche respirando por sus propios medios sin desaturarse. Al otro día nosotros nos levantamos felices, le quitamos el concentrador, por supuesto lo teníamos al lado porque no sabíamos en qué momento lo íbamos a volver a necesitar. Nos vamos para el restaurante a desayunar para salir a visitar el primer parque, que era Magic Kingdom, porque el primer parque tenía que ser donde íbamos a hacer el reclamo del castillo. Y tomamos una foto en el restaurante. Yo tomé esta foto y la subí a Facebook, porque allá era donde estaban todos los fans de Juli. Ese Facebook era más de ella que mío. Y pues obviamente todo el mundo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué está sin oxígeno? Esa foto es muy bonita. A lo mejor se las dejé por acá para mostrárselas. Y resulta que me escribe la doctora inmediatamente, como que
¿por qué la tiene sin oxígeno? O sea, ella me firmó los documentos para sacarla del país, la autorización médica, todo lo que hay que hacer con un niño en estas condiciones. Y yo en la noche había tomado como algunas fotos del oxímetro donde les mostraba como la medición. Y yo le mandé las fotos y yo le dije, mira, realmente la tengo sin oxígeno desde ayer y pues está saturando bien, está respirando bien, normal. Y ella me dice algo como que Juliana no la dejaba de sorprender, que habían cosas de Juliana que no tenían ninguna explicación. Algo como que Juliana tenía un angelito y que ella no entendía. Yo sí entendía porque en mi cabeza el milagro ya había ocurrido. O sea, ese milagro que yo soñé, que me dieran la sanidad para mi hija, pues yo pensé que había pasado. Nos fuimos para todos los parques, bueno, empezamos por Magic, la prioridad era ir a buscar a Rapunzel. Miren, esto lo cargo porque es de Rapunzel, esto hace parte de lo primero que ella compró en el parque. Fuimos a buscar a Rapunzel para hacer el reclamo. Hicimos la fila, toda la vuelta, llegamos allá y efectivamente la primera pregunta que le hizo a Rapunzel es: quiero que me expliques por qué no tengo un castillo y vivo en la casa de mis papás. Desafortunadamente Rapunzel era gringa, no le entendió nada de lo que le dijo. Nosotros tratamos de comunicarle a ella qué era lo que estaba diciendo Juli, tratando como de traducir la conversación, y básicamente ella le contesta como que va a pasar la solicitud para que quede como en lista de espera la entrega de su castillo, que tampoco por supuesto le quiso romper la ilusión y decirles que usted no es princesa, usted hizo la fila como los demás niños. Y ella como más tranquila esperando que su castillo tenía que llegar en algún pedido en un mes posterior al viaje. Así nos disfrutamos Magic, después estuvimos en Animal. En Animal una jirafa le pasó súper cerquita. En Animal uno va como en un safari, como en un carrito, y normalmente los animales no se acercan tanto. Y o sea, si ella estira la mano, la toca. Lo que pasa es que nos prohíben sacar las manos del carro. Tenía mucho feeling con los animales estaban siempre muy cerca de ella. Nos disfrutamos la jirafa, todo, o sea, ese viaje fue magia pura y ella seguía respirando sola. Cargábamos el oxígeno, ahí tengo que decir que a veces nos lo poníamos para saltarnos las filas de las princesas, pero ella no lo necesitaba. Y el último día en SeaWorld, ya muy cansada, porque pues el trote era grande, cargarla con el coche y los 20,000 peluches, porque eso sí se los quiso comprar todos, y el más grande pues que hubiera de cada muñeco. Yo solamente pensaba cómo iba a echar toda esa vuelta en la maleta, entonces había que cargarla a ella y a los muñecos, y muy cansados porque ese trote en los parques cansa. Me senté a esperar un rato, a descansar las piernas, y la escuché riéndose a carcajadas y corriendo al mismo tiempo. Yo no veía eso desde hacía 2 años, y es que hay cosas que se nos vuelven paisaje en la vida, entonces todos damos por hecho respirar. Es muy fácil. ¿Cuántas veces al día lo hacemos? Un montón. Ella no podía darse ese privilegio si no estaba amarrada a una cánula que le suplementara su oxígeno. Y es como los papás, que es que el muchachito habla duro, y usted por qué habla duro, y usted por qué grita, y usted por qué corre, y usted por qué se sube, y usted por qué salta. Pues mi hija no saltaba, no corría, no gritaba y no hablaba duro, porque todas esas actividades para mi hija requerían una cantidad de oxígeno que no tenía. Mi hija perdió la risa, y eso creo que fue de las cosas más crueles que le quitó la enfermedad, porque era una niña que no podía reír. Y fue pucha, en una familia como la mía, en la que vivimos muertos de la risa, donde todo es un chiste, donde el humor no puede ser más negro, nos reímos y nos burlamos de todo. Ella perdió la risa. Mi hermano la podía visitar, porque cada vez que mi hermano la visitaba la hacía reír y terminábamos en una crisis horrorosa. Es muy cobarde una enfermedad que le quita la risa a un niño de 3 años. Valoren la risa de sus hijos. Y ese día se reía y corría y gritaba. Fue pucha, otra vez esos momentos en que la vida se congela. Ay, amaría tener un video de ese momento, pero no podía como procesar toda esa información. Yo pensé que eso nunca lo iba a ver, que no iba a tener el niño normal que corre, grita, se ríe, y lo estaba viendo frente a mis ojos. Y eso fue un regalo que recarga el alma inmediatamente y te alimenta la esperanza de que se curó. O sea, ya era como que ese milagro ocurrió.
Alguien en ese momento me escribe a redes, a Facebook, a WhatsApp, no lo sé, me escribió por algún lado, me decía, es que la explicación es científica porque Orlando está al nivel del mar, entonces pues finalmente es más fácil respirar allí. Y yo pensaba, bueno, sí, eso es lo que usted piensa. En mi cabeza mi hija se sanó y resulta que cuando nos vamos a regresar, nos vamos para el aeropuerto y estando en la sala de espera, o sea, estando en la misma altura de Orlando, todavía no nos hemos montado al avión, mi hija se ahoga. Mi hija se volvió a ahogar, otra vez le costaba mucho respirar, otra vez se puso morada, otra vez pusimos el oxímetro y se desaturó. La tuvimos que volver a conectar al concentrador. Fue un regalito de 6 días, creo que estuvimos en Disney, una semana, donde la vi respirar sola y donde vi hacer actividades de un niño que tiene una vida normal. Pero no fue el milagro, fue un milagro que duró 5 días y no más, porque cuando llegamos a Armenia nuevamente, eso fue en picada. Como que esos 4 meses que nos habían dado para allá nos los movieron para acá, porque sí se empezó a desmejorar a una velocidad muy rápido, muy rápido. Cada vez necesitaba más oxígeno para respirar bien. Cada día, cada momento era más difícil tenerla estable, tuvimos que hospitalizarla porque le dio cualquier cosa como una gripa, algo relativamente sencillo para cualquier niño, para ella era muy complejo. Además, manejar la enfermedad de ella no era fácil porque los médicos no tienen tanta información. De verdad que había momentos en que cuando íbamos con un médico diferente a la médica de la red, pues que la trataba a ella, pues casi que me tocaba explicarle a mí qué era lo que ella tenía. Y eso era como, pues eso tiene sentido, pero realmente era muy raro que un médico conociera como en detalle cómo tratar un paciente con esta enfermedad. La hospitalizan, estuvimos una semana hospitalizadas, volvemos a la casa. Eso fue inmediatamente llegaron. Inmediatamente. O sea, eso es como otra vez lo que te contaba la montaña rusa, porque estábamos en la euforia máxima de se sanó. Y llegamos, pero yo pienso que mi hija vivió por ese viaje. O sea, yo creo que ese pronóstico de esos 4 meses no se cumplió porque ella tenía que hacer ese viaje. Eso fue muy raro. Ella llegó, nosotros llegamos del viaje en abril, sí, como a finales de marzo, la primera semana de abril. En mayo tiene una hospitalización por un problema respiratorio, por supuesto. Y en junio, a principios de junio, la segunda hospitalización, que de ahí ya no salimos. En julio muere. O sea, en esa segunda, ella entra en junio hospitalización y en julio muere. Ya de ahí nunca no salimos. O sea, realmente miren que el tiempo que después del viaje fue súper. Los 4 meses que les ahí. Sí, o sea, es que sí es como si se hubiera corrido el tiempo. Cuando llegamos del viaje, ahí hubo algo muy bonito, es que yo en ese momento me había hecho como unas jornadas extras. Yo soy contadora, bueno, ya no ejerzo, pero ejercía en ese momento, y hay una cosa que se llama la información exógena, que es una cosa maluquísima de hacer, que a las empresas normalmente el contador de la empresa no les gusta hacerlo, y yo lo hacía. Entonces yo cogí muchas en febrero y facturé mucho, porque mi plan era no trabajar más. Yo no pensé que ella se fuera a morir tan rápido, pero sí calculaba que le quedaba poquito tiempo. Entonces yo dije, qué bueno poderme dedicar un tiempo a ser mamá, porque ella sí me reclamaba mucho poder tener más tiempo conmigo. Entonces yo recuerdo que cuando llegamos del viaje, yo le conté. Yo le dije, princesa, renuncio al trabajo y voy a estar contigo todo el tiempo. No, eso fue, o sea, la noticia de la vida. Ella me decía, ¿te vas a levantar conmigo? Sí. ¿Y me vas a preparar el desayuno? Sí. ¿Y vamos a jugar por la mañana? Sí. ¿Y vamos a almorzar juntas? Sí. O sea, era como la ilusión del 24 horas con mamá, que me di ese lujazo de poderlo hacer tranquilamente durante los últimos meses que Juli estuvo aquí, de poder estar hospitalizada, porque durante todo el tiempo Juli tuvo hospitalizaciones, tuvo momentos muy complejos y yo seguía en el rol de empleada. O sea, finalmente a mí no me eximía que tuviera una hija enferma de la condición de empleada, porque si bien pues el papá de Juli también trabajaba, pues los ingresos de la familia necesitaba que fueran de 2 para que tuviéramos un buen nivel de vida. Entonces yo tenía que trabajar y ser mamá al mismo tiempo, y mamá cuidadora de una niña que demandaba toda la atención del mundo, donde dormíamos muy poquito por la paranoia, porque a ti te dicen que tu hijo tiene riesgo de muerte súbita y pues no duermes, pues porque estás pensando que en cualquier momento va a morir. Entonces yo abría el ojo todas las noches un montón de veces a ver si el pecho subía o no subía. En algún momento, una de esas noches, el pecho no subió y yo me senté a observarla y no respiraba. Y entré en shock y dije, se murió, y la cogí, la tiré y la senté en la cama
de un golpe y volvió a vivir. Una de esas noches mi peor miedo se hizo realidad. Mi hija estaba casi muerta. Cuando vuelve en sí me dice, mamá, soñé que me estaba ahogando. Era el peor de los miedos y ese día pues pegó en el palo, porque uno sabe que eso va a pasar. Pero fue pucha, como que yo pensaba, si yo un día abro el ojo y la siento fría, o sea, me voy a morir. ¿Dormían en la misma habitación? Dormíamos juntas, sí. Ahí hubo una separación con el papá de Juli y nosotros nos fuimos a vivir a la casa de mis papás. Entonces tenía la habitación con Juli. Ahí hubo una primera separación, sí, nosotros nos separamos ahí. Éramos un equipazo. Yo creo que Juli ni siquiera... Para Juli lo que cambió es que papá dormía en la casa de la otra abuelita, pero papá estaba todo el tiempo metido en la casa con nosotras. Y ella pasaba entre semana conmigo y un fin de semana allá, un fin de semana acá. Pero ella dormía conmigo todas las noches. O sea, cuando ella estaba en la casa dormía conmigo. Entonces era como... Y yo creo que... yo nunca hablé con él de eso, pero yo me imagino que cuando él dormía con ella era lo mismo, porque era el miedo de que fuera a morir en cualquier momento. Entonces entramos a la segunda hospitalización. Ese día era un festivo. Me acuerdo que en junio siempre hay 2 lunes festivos. Era uno de esos lunes festivos de junio. En Colombia, pues, que hay festivos un montón. Y no había cómo conseguir una ambulancia, porque lo otro es que Armenia es una ciudad muy pequeña que no tiene una infraestructura médica grande. O sea, finalmente en Armenia carecemos de un montón de cosas. De hecho, yo me recorrí el país entero en una ambulancia trepada, porque el médico que tenía una especialidad estaba en Medellín, el que tenía la otra especialidad estaba en Bogotá, el otro hay que llevarlo a Cali. Era una enfermedad compleja, por lo tanto enfermedades complejas, médicos muy especializados y exámenes muy especializados. Era el tema de la salud no fue tan sencillo en el tema de acceso como tal al sistema. Era muy difícil conseguir una ambulancia. Yo recuerdo que me fui para el sector de las clínicas a buscar una ambulancia, porque no la podíamos movilizar en carro, evidentemente no. Ya estaba necesitando mucha cantidad de oxígeno. Ya con un Venturi, que es una máscara, ya no era cánula sino máscara, no alcanzábamos a darle el oxígeno que necesitábamos. O sea, ya se desaturaba con esa cantidad. Evidentemente necesitábamos algo más. No la podemos llevar en el carro de nosotros a la clínica, que además era en Manizales. Ya habíamos conseguido cama en Manizales, pero había que moverla. Hice 2 horas y media. En ese proceso llega mi mejor amiga, que recuerden que era la única que conocía la realidad, y ella me pregunta si yo estoy lista realmente para que Juliana muera. O sea, ya habían pasado 2 años desde el momento en que nos dicen que va a morir, y ella me dice, ¿tú estás realmente lista para entender que este puede ser el momento? Y jue madre, aquí viene un tema de una máscara que nos ponemos para proteger a los demás, porque finalmente yo estaba protegiendo era a mi mamá. Mi mamá ha sufrido de depresión toda la vida. O sea, desde que yo tengo 15 años he visto a una mamá con depresión que entra a una clínica de reposo, que está medicada, que es una enfermedad muy compleja, que además nos respira en la nuca por genética. Y cuando Juli nace, mi mamá se alivia. Mi mamá nunca volvió a tener un cuadro de depresión. Juli era el antídoto a la depresión de mi mamá. Entonces yo pensaba, si mi mamá sabe que Juliana se va a morir, o si Juliana se muere, mi mamá se va a volver a deprimir. Entonces yo blindaba también a mi mamá de esa noticia. Y yo recuerdo que cuando mi amiga me hace la pregunta si yo estoy realmente lista para ver morir a mi hija, lo primero que le digo es, ¿qué le voy a decir a mi mamá? Y ella me dice, se te está muriendo tu hija y estás pensando en tu mamá. Y sí, la realidad es que yo creo que durante ese proceso yo pensaba más en cómo le voy a decir a mi mamá que se está muriendo Juliana. La montamos en la ambulancia, nos vamos a Manizales, llegamos a hospitalización. Cruzar esa puerta fue especialmente doloroso. Ya habíamos estado allí un montón de veces hospitalizadas, pero esta sensación que yo tenía que de ahí no iba a salir con ella, esa era muy dura, porque ya habíamos pasado crisis, a ella le habían hecho cirugías, un montón de procedimientos muy arriesgados. Pero ese día, ese pálpito que tienes acá de mamá que te dice que esta vaina no tiene reversa, estaba en su máxima expresión. Era sentir que de ahí iba a salir sola. Y se volvieron los días en un pedir todos los días. Yo me levantaba y me arrodillaba al lado de la cama y decía, por favor, que sea hoy. Yo estoy lista para que Juliana muera, no la quiero ver sufrir más. Ella empezó a paralizarse, la falta de oxígeno. Digamos que el cuerpo es supremamente inteligente y prioriza el oxígeno. Entonces, cuando al cuerpo le llega menos oxígeno, ese oxígeno se va a las cosas vitales, entonces se va a los órganos y al cerebro.
y el cuerpo empieza a dejar de bombear a las cosas que no son tan vitales, como por ejemplo las piernas, porque pues tú sin piernas puedes vivir. Entonces ella ya estaba paralizada de la cintura para abajo. Consciente, completamente consciente, hacíamos, pintábamos, teníamos una pared llena de obras de arte del artista, pintábamos, jugábamos en la tablet, jugábamos en el computador, jugábamos con el papá. Esto lo recordé hace poco porque me salió una foto, y es que había un juego, ella le encantaban los ponis, My Little Pony, ella le encantaba, y había un juego en el computador de los ponis. Y nosotros jugábamos en el hospital, y el papá jugaba aquí en Armenia al mismo tiempo. Y estábamos como, ya mataste al dragón, y ya... O sea, realmente hacíamos la vida lo más amable posible, incluso estando en ese hospital. Pero ella estaba pues cada vez más complicada, cada vez más paralizada, cada vez con más dificultad para respirar, y yo en mi posición de pedirle a Dios que se la llevara, que ya no más, que no quería que sufriera más, que no quería una vida en esa forma. Todos los días pedía por eso. Así pasábamos los días, jugando, pintando, ya con muchas complicaciones, pero estábamos bien. O sea, ella estaba consciente. Sin embargo, pues ya no había esperanza. O sea, estábamos en el hospital solamente para que le proporcionaran el oxígeno que no podíamos proporcionarle en casa. No había tratamiento, no había nada que mejorara su condición. Ya pues nos habían explicado un montón de veces que no había cura, no había salida, básicamente. O sea, la razón por la que yo pedía todos los días que ocurriera y que se fuera ese día, pues era porque ya no había más esperanza. Realmente yo pedía que pasara ya, que pasara, o el milagro que yo soñaba, y volverla a ver respirar sola, o que muriera. Pero no más alargar esa vida, porque no era vida para ella y no era vida para mí, no era vida para nadie. Para nadie es vida estar encerrado en un hospital viendo cómo la vida de su hijo se va yendo. A mí me sacan del hospital, me obligan a irme a descansar a la casa. Yo no estaba durmiendo, ya llevábamos como 28 días, llevábamos un montón de tiempo hospitalizadas. Yo era la única que estaba con ella. El papá podía ir los sábados, mi familia podía ir los sábados en periodos muy cortos, porque ella está hospitalizada en una unidad oncológica que tiene muchas restricciones para cuidar a los niños de virus, de bacterias, de un montón de cosas. Entonces básicamente no tenía ni siquiera como visitas, solamente los sábados. Y yo era la que estaba todo el tiempo con ella. Yo no dormía, pues porque uno no duerme. Hace rato les contaba que uno no duerme, menos en un hospital. Y un día pues resulta que las enfermeras, cuando pasan haciendo la ronda, apuntan el estado del acompañante, y pues cada vez que pasaban, cada 2 horas, yo estaba despierta. Y en el monitoreo que hacen los médicos, ya en un episodio anterior, como 2 semanas atrás, me habían incluso dado clonazepam para obligarme a dormir y dejarme más tiempo en el hospital. Cuando se vuelve a repetir la situación, me dicen, no, tú no puedes estar aquí sin dormir, necesitamos que te vayas a tu casa, a tu cama, en tu ambiente. A lo mejor allá vas a poder descansar unas 2 noches y puedes volver al hospital. Y yo me aprovecho una siesta de Juli y me voy. Cuando Juli despierta, me llama llorando horrible: mamá, me abandonaste, ¿por qué me dejaste? Pero era necesario. Juli no quería que yo me fuera. Juli amaba a su papá, siempre su papá fue el favorito, y eso hay que decirlo. Durante todos los años Juli amaba a su papá y prefería a su papá por encima del que fuera, incluyendo a su mamá. Pero mientras estuvimos en la clínica, y yo a veces lo siento como un pago, yo a veces siento que como que ella desarrolló este apego a mí, como porque nunca fue tan apegada, como que ya esos últimos días estuvo mucho más cerquita. O no sé si es que cuando uno está en una mala situación uno piensa en la mamá. Y yo me vengo a dormir a la casa, me acuesto y no duermo tampoco. Al otro día me despierto muy temprano con este corazón a 1000, y yo les digo, me tengo que ir ya para el hospital. Y me dicen, pues usted se tiene que quedar otra noche. Y yo, no me importa, yo me voy. Yo llamo, pregunto por Juliana, y Juliana está bien, pero yo sigo con este dolor en el corazón. Cojo el carro y les dije, el que se va conmigo se va, el que se quedó, se va. Mi papá, mi mamá y mi hermana se van conmigo en mi carro. Paramos a comer algo en el camino y yo estaba desesperada por llegar. Yo necesito llegar a esa clínica. Yo llegué corriendo a verla y ella estaba como la dejé, mal, pero consciente, sentada. O sea, no había un cambio en su situación. Y yo, ¿pero por qué me siento así? Y yo empecé a sentir que sonaba diferente el oxígeno, el aparato que va pegado a la pared, el humidificador. Y les pido ayuda a las enfermeras, les digo que esto está sonando raro, que esto no me parece normal. Y ellas, yo creo que no me pararon muchas bolas, como eso está sonando bien, eso es normal, usted ya lleva mucho tiempo aquí metida,
Después, hace muy poco, una de ellas me escribió y me dijo que ellas sí me creyeron y que estaban buscando cómo resolver sin que yo entrara en pánico. El caso es que en un momento el aparato se desprende de la pared y mi hija se queda sin oxígeno y convulsiona por falta de oxígeno, que esa sí es la cama horrorosa que me ha tocado ver en el mundo, porque se retuercen, o sea, se le tuercen los ojos, las manos, los pies, es una cosa muy difícil de ver. Pudo haber sido muy poco tiempo, para mí fue la vida entera pasar en ese momento. Mi mamá gritaba como una loca porque estaba justo en la habitación. Qué momento tan difícil de vivir. Traen una bala, la conectan y no la pueden estabilizar. Ya no logran ni siquiera con la máxima potencia ni el máximo aparato, que en ese momento ella usaba una máscara de no reinhalación, que cuando yo les conté que el Venturi no lograba darle la cantidad de oxígeno, una máscara de no reinhalación es una bolsa que ponen acá y con esa bolsa le daban la cantidad de oxígeno necesaria. Ya ni con eso la lograron estabilizar. Entonces nos dicen que hay que bajarla a la UCI. Y ahí nos sirve la decisión. ¿Se acuerdan que les conté que esta decisión nos iba a servir? Aquí nos sirvió la decisión porque nosotros dos nos sentamos y dijimos, esta decisión ya está tomada, nosotros no vamos a llevar a Julia a conectarla a un respirador porque no hay esperanza. O sea, en ese respirador no va a hacer nada por ella. En ese momento ya el daño también estaba en el corazón, porque cuando los pulmones no funcionan bien, el corazón hace un esfuerzo superior y el corazón también se daña. Ya tenía una falla renal. Ya, o sea, ya no había más que hacer y un respirador no resolvía nada más que alargar la vida de manera artificial y no íbamos a hacer eso bajo ninguna circunstancia. Ya la habían rechazado en una junta de trasplantes, ya habíamos intentado hacer quimioterapia, todo, o sea, lo que ustedes se quieran imaginar posible lo hicimos. Cuando nos negamos a bajarla a una unidad de cuidado intensivo, nos explican que igual no la pueden tener consciente porque pues no está respirando bien. Y deciden proponernos sedarla. Sedarla o la sedación es un método que yo considero una forma de ayudar a morir sin dolor. Finalmente te ponen un medicamento que te seda, que te duerme y en el proceso de la muerte pues empiezas a bajar tus signos vitales y vas a morir. Pero vas a morir inconsciente, sin esta sensación de ahogo, sin dolor, sin nada de conciencia. Y tomamos la decisión que sí, que eso lo vamos a hacer. Nos explican que esto va a demorar entre 24 y 48 horas. Más o menos va a ser el tiempo que ella se demora en morir. Decimos que está bien. Más o menos a las 7:30 de la noche, la segunda enfermera, porque la que estaba en el turno de día no quiso hacerlo, no fue capaz, no tuvo el valor. La segunda, la que llega en el cambio de turno, sí. Bueno, para ese momento yo ya había devuelto a mis papás porque seguía ocultándoles lo que estaba pasando. O sea, ni siquiera viendo la crisis que les tocó ver. Y me quedé con mi esposo y con mi hermana. Ya mi hermana supo lo que estaba pasando, ya ahí se enteró de la realidad. Muy duro porque mi hermana amaba a mi hija como la niña de sus ojos. Le ponen el medicamento y llegó el momento de la despedida. Durante mucho tiempo yo me preparé para eso y era el momento de poner a prueba si realmente yo estaba preparada para despedirme de mi hija. Y yo pensaba mucho en ese momento. Durante todo este tiempo yo decía, pucha, yo no me he muerto, tenía como era morirse. Pero morirse viendo a la mamá de uno gritando, llorando, agarrado de una pata, pues desde la cama, eso es la cosa más dura para trascender. Y sí pedía mucho a Dios fuerza para ese momento. Entonces yo lo mejor que se me ocurrió fue hacerme a un lado de la cama, cogerle la manito y decirle, princesa, cuando tengas sueñito te vas a dormir, cierra los ojitos, cuando te duermas vas a ver los angelitos de Papito Dios, dales la mano y arranca que ya nos vemos. Juli me mira... Ay, además que Juli tenía unos ojos tan bellos y me dice, pero tú llegas, mamá. Y yo le dije, sí, yo llego, arranca que allá nos vemos. Vete tranquila con ellos, que allá nos vamos a volver a encontrar. Yo ya le había hablado a Juli de la esperanza de la vida eterna, del paraíso, del lugar donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay médicos, ni enfermeras, ni chuzones. Y le recordé que ese lugar existía y que ella iba a ir a ese lugar, solamente que se iba a ir adelante de mí un pedacito de tiempo. Y Juli se durmió en una tranquilidad, en una paz. A mí también me dio mucha paz poder ver que el último momento de conciencia de mi hija fue tranquilo, no fue como la angustia y el desespero que podría pensar uno que representa la despedida de un hijo, porque eso es soltar media vida. Me retiro de la habitación, decido que no quiero estar ahí como en ese sonido porque los signos vitales empiezan a disminuir, entonces el aparato que controla suena más pasito y uno como que se imagina que en algún momento eso va a sonar ¡pis! No quise, me fui para afuera, me senté con mi hermana a esperar
24, 48 horas y resulta que no pasó tanto tiempo, más o menos hacia las 11 de la noche yo empiezo a ver que corren las personas hacia la habitación de Juli, el papá se quedó con ella. Y al momento salen de la habitación y me rodean y me dicen que Juli acaba de morir. Juli murió 4 horas después de haberle puesto el medicamento, la sedación que le pusieron. Ya no había más angustia, se había acabado el dolor, la angustia, el desespero, esta montaña rusa, las emociones a tope. Todo eso se había acabado justo en ese instante. Hago lo mejor que puedo hacer, tomo el teléfono, llamo a la funeraria, pido que por favor el carro vaya, la recoja. El papá, en un acto de amor así hermoso, decide que no quiere que la bajen en la camilla metálica fría y él la baja en sus brazos hasta el parqueadero donde espera el carro fúnebre. Yo me subo en mi carro, llego manejando hasta Armenia, llego al apartamento de mi mejor amiga donde ella me está esperando con comidita caliente y llega el momento más duro, que es darle la noticia a mis papás, a mi mamá sobre todo. Le pido el favor a mis hermanos que lo hagan ellos, que vayan y hablen con mi mamá, que le cuenten que la niña murió, porque no estaba lista. O sea, yo me sentía en paz, que me había quitado ese peso que me estaba cargando tanto tiempo, pero no quería ver a mi mamá descontrolada. El hecho de imaginarme a mi mamá gritar como una loca y revolcándose en el piso, bueno, claramente no estaba preparada para verlo. Ellos fueron, le dieron la noticia a mi mamá. Cuando ya la lograron calmar y estaba ya más tranquila, me avisaron. Y yo pude ir, escoger la ropa con la que la íbamos a enterrar, la corona que ella se fue con... Enterrar no, la cremamos. Ella la cremamos con la corona que hace juego con esta, con la de Rapunzel. Eso fue como a las 10 de la mañana cuando ya mi mamá se enteró. Yo publiqué en redes que la íbamos a despedir a la 1 de la tarde y eso se llenó de una manera impresionante. Yo no sé dónde salió tanta gente en 3 horas. Y estábamos ya en el momento del último adiós, de despedir a Juliana como ella se lo merecía. Tratando de mantener la tranquilidad, duro de ver, sí, no, yo creo que uno no se imagina como papá que algún día va a estar parado al frente de un ataúd blanco despidiendo la mitad de la vida, es muy duro, pero seguía habiendo mucha paz, había mucha tranquilidad, la cremamos y la vida empieza a pasar, como sin mucho sentido, lo veo yo de esa manera. La vida continúa, así tuvo que seguir la vida, un montón de cosas cambiaron. Seguramente tantas cosas cambiaron que hoy estoy aquí parada frente a una cámara haciendo contenido para redes sociales y siendo maquilladora, que eso jamás a mí se me ocurrió que iba a pasar. Esto parte mi vida por completo en 2. Este año sería el cumpleaños número 15 de Juliana. Pienso mucho cómo sería Juliana de 15 años, el personaje de tu vida, porque si era un personaje con 3, imagínensela con 15. Está guardada en lo más profundo de mi ser. Juli está... Yo siempre tengo una frase cuando hablo de Juli: el corazón de Juli dejó de latir, pero yo siento que late con el mío. Yo la siento en mi piel, o sea, en cada cosa, en cada momento de mi vida Juli está presente. De hecho, yo estoy aquí por ella, o sea, así como muchas mujeres se les acaba la vida cuando pierden un hijo o cuando cualquier persona pasa por una situación difícil, yo siento que para mí al contrario fue gasolina. Cuando yo estoy triste, cuando estoy vuelta nada, cuando me duele el alma como en este momento, yo pienso en ella, porque ella era muy fuerte, o sea, fue madre. Juliana era demasiado, y cuando ese momento me lleva como a la profunda tristeza, pienso en cómo sería Juliana. ¿Qué haría feliz a Juliana? ¿Qué haría sentir orgullosa a Juliana? Pucha, ese corazón tiene que estar latiendo aquí adentro del mío para que yo tenga la vida que hoy tengo. Y sí, estaría celebrando los 15 años de Juliana, estaría ella celebrándome los 40 años a mí, pero tristemente lo que se conmemora este año son 10 años desde que se murió. Este año cumple 10 años de su partida. Yo me la llevo en el corazón en cada momento, en cada parte de mi ser. Está Juliana y estará ahí para siempre. Y esta historia tenía que ser contada para que ustedes conocieran un poquito de ella, para que se inspiraran y vieran que hay una vida después de una muerte tan dolorosa. Ahí no se acaba, porque sí, hoy la conté triste y llorando, pero normalmente no funciona así. Normalmente no estoy así. Normalmente soy una mujer feliz que puede contar la historia,
Y él puede darse el lujo de algún día, durante 5 años, haber caminado con una princesa mágica. Yo tuve el honor de ser la mamá de la princesita mágica. Gracias por el amor y el cariño que le han manifestado a mi princesa a través de las redes sociales. Yo estoy segura que desde el lugar donde ella se encuentra está muy feliz de saber que ha podido tocar e impactar tantas vidas como lo ha hecho. Esa es una muy buena manera de celebrar sus 15 años. No va a haber una fiesta en la tierra, ni un viaje, ni un paseo, pero seguramente hay una celebración enorme de ella en el cielo, de poder ver su propósito cumplirse y materializarse, y eso es también gracias a ustedes, de verdad, gracias. Que normalmente no cuento la historia en medio de tristeza, llanto y dolor, pero esa es mi parte vulnerable. Esa es la Viviana que perdió un hijo, esa Viviana a la que le duele, a la que llora, a la que de verdad siente que se le fue la mitad de la vida. Me considero una mujer feliz que encontró un propósito y resignificó su pérdida, porque ese corazoncito que se quedó ahí pegadito al mío, latiendo tan fuerte, me encontró un significado y una forma de seguir adelante. Si hace 20 años alguien me hubiera dicho que me iba a convertir en una maquilladora que creaba contenido para redes sociales y que contaba historias en un podcast, me habría reído. Eso jamás pasó por mi cabeza. La contadora que gerenciaba y administraba empresas jamás pensó que eso podría suceder. Solamente pensaba en tener una familia feliz con un hijo y un esposo. Y pues eso todo se transformó. Y en el momento en que toqué fondo y perdí todo eso que siempre había soñado, hubo una forma de renacer y de hacerlo diferente, de resignificar y de transformar esa pérdida en cosas que jamás me imaginé, en llegar a personas y a lugares que jamás me habría imaginado hacerlo. Por eso me voy a despedir diciéndote que si estás allá en ese lugar oscuro donde sientes que no hay salida, si hay salida, Dios está esperando por ti. Mientras llega el momento de salir de allí, puedes ir pensando en qué quieres transformar tu dolor, porque de allí puede salir algo fantástico y maravilloso. Y bueno, esta sí es mi historia. No es mi historia, es mi voz.